Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, gracias. Perdón, excelente, gracias al Señor Jesús. Ok, Bueno, sí, me alegro. tú has querido, según lo que me dijiste ayer, que intentabas hablar conmigo. Bueno, esta es la oportunidad, como quedamos el día de ayer, para dialogar sobre lo que tú desees dialogar conmigo. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, Sí, claro entonces que sí. estamos grabando el programa, como te dije, iba a quedar grabado. Por favor, preséntate a la audiencia, tu nombre, tu nacionalidad, dónde estás, tu creencia. Ok. Bueno, bendiciones a cada uno de los que escuchan a este pequeño compartir de la palabra de parte de Dios el Padre, de mi Señor Jesucristo. Mi nombre es Imer Cuchillas, soy salvadoreño. He crecido, vivo en la ciudad de Nueva York por este momento y he crecido en las iglesias unicitarias, nací en las iglesias unicitarias y me he visto en la necesidad de querer compartir con mi hermano un tema que me parece que tiene sus discrepancias tanto de parte de él como de parte mía. Digo, más bien la forma en que él lo expone yo creo que no es la manera más correcta. Pero bueno, es decir, esa ha sido la razón por la que me he visto en la necesidad de tener este compartir con él. Y bueno, para los que van a escuchar y van a tener la oportunidad ver posiblemente si se le puede llamar debate, de mi parte no lo considero un debate, pero espero de que, bueno, es decir, sean completamente transparentes y se apeguen a la palabra de Dios para realmente sacar la mejor conclusión. Que Dios les bendiga. Bueno, ¿me repites el nombre? ¿Inmer qué? Imer Cuchillas, Inmer Cuchillas. Inmer, correcto, eh, a mí me queda claro que usted no es trinitario. correcto. Usted lo que nosotros llamamos es binitario o lo que se conoce como el dualismo. ¿Es así? Cor sí, claro. O sea, hablamos de un binitarista o un dualista. ¿Sí o no? Sí, sí, exactamente. Es decir, partiendo de que creo en Dios y en Jesucristo, ahí sí que le pueden poner el nombre, básicamente no hay problema. Es decir, por mí lo acepto siempre y cuando yo en mi corazón sé quién creo que es Dios y quién creo que es Jesucristo. Y ahí le pueden poner el nombre como bien les parezca. Bueno, si usted gusta, nos puede regalar la definición. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que usted cree? Sí, claro, Por favor. sí. ¿Tengo tiempo marcado para esto No, o lo hacemos como no, una conversación regular? no, no se vaya a extender mucho, solamente díganos qué es lo que usted cree. Oh, sí, sí. Ok, sí, perfecto. Sí, bueno, creciendo en la unicidad, obviamente me enseñaron, y esto es lo que creí, de que Dios era en el principio y que Dios vino, se hizo hombre, en este caso tomando el cuerpo que es nuestro Señor Jesucristo, y que luego al partir hacia el cielo, ya el mismo Dios que se había hecho Jesucristo, ahora viene y está con nosotros haciéndose Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo creía antes y por esto daba la vida. Pero ahora, en este momento, cuando llegué a ser adulto, empecé a escudriñar la palabra y como a usted se lo mencioné en una ocasión, hubo un versículo que no pude refutar y fue cuando vi que la Biblia dice claramente, y el mismo Jesucristo dice claramente, que Él tiene un Dios. Y yo tengo bien claro que ese Dios es el que, bueno, en nuestra Biblia lastimosamente no está la traducción original, pero dice Jehová, en algo otras dice Yahweh. Entonces esta es lo que realmente creo hoy en día, de que Dios, Yahweh o Jehová, es el Padre de Jesucristo, el enviado. Entonces, esa es cambió de ser, de que yo creía que el mismo Jesucristo el mismo Dios Padre hacía el papel de Jesucristo y luego se pasaba para ser el mismo Padre y luego, es decir, pasó a creer totalmente en un único Dios, Yahweh, Padre de Jesucristo. Y cuando digo padre, lo digo con el verdadero significado de lo que es ser padre. Yo soy padre y tengo una hija, yo soy verdaderamente padre de esa hija. Si le hacemos un ADN, es mi hija, y así creo que Dios es el Padre de Jesucristo. Un hijo literal, un padre literal. No un padre que actúa como hijo, ni un hijo que actúa como padre. Bueno, Esa es mi creencia. listo. Entonces, usted cree que Jesucristo es Dios? El término Dios lo podríamos debatir porque el problema es que a veces No, cuando no, se hace no. una pregunta. A ver, no estoy entrando en debate, solamente quiero conocer su concepto. ¿Sí me Sí, entiende? sí, sí, sí. Sí, oh, sí, claro que sí. Ok, sí. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Usted cree que el Hijo y el Sí. Padre son coiguales o no? En base a Filipenses dice que sí, dice que no estimó el ser igual a Dios.
Pero eso, bueno, es decir, claro que sí, es decir, si la pregunta va a ser así, tajante y corta, yo le diría sí, es decir, creo que es coigual, no coeterno, Coigual. No, no coeterno. me confunde. Sí, Me sí, sí, confunde. trato de Coigual, no coigual, coeterno. no Pues, coeterno. Cuando no. el trinitarismo, Sí, explíquenos, por favor. cuando el trinitarismo dice coeterno, quiere hacer ver que el Hijo siempre existió de la misma manera que Dios Padre siempre ha existido. Y eso ya pierde el sentido de ser padre y de ser hijo. Eso ya pierde el sentido de que Dios engendró a su hijo. Eso ya pierde el sentido de todos los versículos donde dice yo te he engendrado hoy, ya sea en el tiempo o fuera del tiempo, pero le dice yo te he engendrado hoy. Entonces, en el trinitarismo no comparto esa creencia de que sean coeternos, coiguales diferentes. Cuando Dios viene y le da a su hijo toda potestad y le da la oportunidad de poder ser de la misma naturaleza y ser aún perdonar pecados, así como dice que le permitió perdonar pecados, así como Dios perdona pecados, le permitió dar salvación como Dios da salvación. Entonces, bajo esa coigualdad sí comparto el significado de coigual, pero no coeterno. Absolutamente no acepto que Jesucristo es coeterno con el Padre, sino que sí creo que Jesucristo tuvo un principio, como lo dice Miqueas 5, porque del que se está hablando ahí no es del Padre. El Padre no tiene ningún principio de días, sino que se está hablando de un principio de días. Entonces esa es mi interpretación cuando digo que no es coeterno. Para mí Jesucristo tiene un principio, sea en la eternidad o sea en el tiempo, tiene un principio sí o sí. Dios Padre no lo tiene. Listo. Bueno, ahora ya habiéndonos aclarado su punto de vista, por favor tiene 10 minutos para que usted exponga lo que quiere exponer y en base a su argumento yo le voy a responder. 10 minutos a partir de ahora. Bueno, mis hermanos, voy a partir de este punto. Lo que nos ha dividido a trinitarios, dualistas y unicitarios es la interpretación de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es Jesucristo. La Biblia realmente desde el principio nos lo dice que Dios solo hay uno. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno no va a cambiar, ni aunque más adelante cambiasen los tiempos, ni aunque más adelante pudiésemos ver de repente escrituras que nos den una especie de confusión a nuestra mente. Ese Dios seguirá siendo único y solo. Eso parecería que lo comparto con los unicitarios. El problema es que cuando vamos más adelante, el unicitario empieza ahora a rebatir las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios único es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios único es el Dios por todas las edades. Entonces, cuando mi hermano Cerrato trata de exponer la palabra, bueno, él en este caso nos llamamos amigos, básicamente, y me parece la palabra más correcta, porque si Dios, el Padre de Jesucristo, no es el Padre de él, y sí mi Padre, bueno, en este caso no somos hermanos, valga la aclaración, pero sí necesito de alguna manera referirme a él de alguna manera, entonces perdonen la frase hermanos, pero solo lo hago por aclaración. Ok, Dios, ese único Dios, siempre digo que Él es único. Ese Dios es el que predicaron los profetas. Ese Dios es el que predicaron los apóstoles. Ese Dios es el que predicó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo escuché a mi hermano exponer Apocalipsis 5, él dice que ahí hay uno sentado, pero no lo dice él, lo dice porque la palabra de Dios dice que ahí hay uno sentado. Ese que está ahí sentado es ese Dios del que Jesucristo predicaba. Espero que mi hermano, cuando él desarrolle su tema, lo pueda desarrollar en base a Apocalipsis. Tuve que obviamente abrirme un poquitico para hacer mi entrada al tema, pero la verdad es que el punto que nosotros hemos tenido con mi hermano para debatir es Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 dice que hay un trono. Juan, estando en el Espíritu, vio un trono y en el trono uno sentado. Uno sentado. Ese que está sentado no lo pueden mover trinitarios, no lo pueden mover dualistas, no lo pueden mover unicitarios. El problema es que ahora al unicitario se le ha dado por moverlo y quitarlo y poner al Cordero.
Ese que está sentado es Dios, el único, el que siempre dijo que es único y solo. Ese Dios que está sentado es al que Jesucristo le llama Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ese que está sentado es el único Dios, es el que le dijo a Jesucristo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese que está sentado en el trono es el Dios al que Jesucristo respeta, es el Dios al que Jesucristo sirve, es el Dios al que Jesucristo tiene por Padre. Por lo cual, en Apocalipsis 5, el apóstol sigue narrando y dice que vio a uno sentado que tiene un libro. También dice que sigue viendo la visión, y en la visión más adelante dice que es tan grande la santidad y el poder de ese ser que está sentado, que ya acabo de aclarar que es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el Padre de Jesucristo, que no hay uno digno, no hay un ángel que sea digno entre toda la santidad que hay en los cielos, no hay uno digno de ir y acercarse y tomar el libro. Pero Juan dice que ahí viene y vio en pie, no sentado, mis hermanos, pongan atención a esto, vio en pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio, esta palabra en medio es la que no sé realmente por qué la pasan por alto nuestros hermanos universitarios, y quieren decir, de antemano no se percatan que ya hay uno sentado en el trono. Ese es inamovible. Ese ya está, el trono ya está ocupado y hay uno sentado. Pero ellos, cuando ven, como a ellos les estorba en su doctrina que exista un Señor Jesucristo vivito y palpable, como lo palparon los apóstoles, a ellos les estorba este otro individuo que es nuestro Señor Jesucristo, este otro ser. Entonces ellos vienen y tratan de forzar el versículo para decir, bueno, ahí dice que hay uno sentado y tiene un libro. Luego dicen, ok, pero dice que ahí está en pie en medio del trono. Están leyendo que dice que está en pie, ahora ya no está sentado, según ellos. A saber cómo explicarán eso ellos. Pero el apóstol no está diciendo que está en el trono, está poniendo puntos de referencia y dice, está en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Está poniendo puntos de referencia, como que diga, mi amigo Cerrato está en medio del escritorio, en medio de la mesa y en medio de la computadora. Estoy poniendo 3 puntos de referencia para poner a mi hermano en un lugar determinado, pero ellos no. Todo que en medio quiere decir que está parado en el trono. Ok, entonces yo le decía a mi hermano cuando lo convoqué a este discurso, o a este compartir, que si Jesucristo lo vamos a aceptar en el trono, al Cordero lo vamos a aceptar, seamos honestos, si bien no con la gente que nos escucha, pero al menos seamos honestos con nosotros mismos. ¿Está en pie o está sentado? Porque dice que está en pie en medio del trono, si es que quiere decir eso, que está en el trono. Entonces, háganse ustedes en su mente, mis amigos, háganse una imaginación cómo está Jesucristo en el trono en pie, si ya hay uno sentado. Ahora bien, cuando yo le haga las preguntas a mi hermano, voy a mantenerme, de repente se le puede tornar tan fácil responderlas si él no quiere sujetarse a la palabra de Dios, con los versículos que con el versículo en el que yo me voy a mantener. Se le puede hacer tan fácil y de repente las puede evadir, pero presten atención, porque las preguntas van a ser enfocadas en el que está sentado en el trono y en el que está en pie. Si una vez nosotros entendiéramos que hay uno en el trono, no habría ningún problema cuando en todo lo que resta del Apocalipsis diga y el que está en el trono y el que está en el trono y el que está en el trono, porque ya sabemos que el trono está ocupado por alguien. Y una vez sepamos quién es el que está en pie en medio del trono, en medio de los seres vivientes, de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, no tendríamos dificultad de saber quién es quién. El problema es que nuestros hermanos, como ellos creen que el mismo Padre es el que actúa a modo Jesucristo y el mismo Jesucristo es el que actúa a modo Padre, es decir, y ahí se arma, digamos, por decirlo, el enredo,
ellos realmente necesitan ver de qué manera. Dicen, no, es que está en el trono como Dios, no es Dios, sino como Dios. Yo no digo que es como Dios que está ahí, no, ahí está Dios. Y el que está y que toma el libro es Jesucristo, el Hijo, no como Hijo, no. Para nosotros y los apóstoles está bien claro que Jesucristo es un Hijo literal de Dios. Entonces, el punto sería acá, si vamos a aceptarle a nuestro hermano, supongamos que caemos en su interpretación, que es Jesucristo el Cordero el que está sentado en el trono, si es Jesucristo el que tiene ese libro, esto debería ser una pregunta, pero lo voy a poner como parte de mi argumento. Si Jesucristo es el que está sentado con el libro, ¿quién es el que viene y toma el libro? El mismo Jesucristo. Si es Jesucristo el que está sentado, entonces, ¿quién es este otro ser que está en pie? Entonces, para no aceptar lo que la palabra de Dios dice, obviamente el unicitarismo hace lo siguiente. Donde dice que Dios envió a su Hijo, ellos dicen, esto se debe de entender. Esto no es que Dios envió a su Hijo, de como ustedes lo están oyendo o como lo interpretaríamos. Esto, donde dice que el que no escatimone a su propio Hijo, no es que quiera decir eso. Eso necesita una explicación. Cuando dice que Padre, glorifica a tu Hijo, y luego le contesta una voz desde los cielos, yo te he glorificado y lo he glorificado y lo glorificaré aún más. Ellos dicen, todo esto necesita una interpretación. En otras palabras, el unicitarismo, a ciencia cierta, debería de escribir otra versión bíblica en la que escriban la traducción de lo que se quiso decir, porque nada de lo que se quiso decir es lo que dice, sino que ellos tienen una interpretación que es la nueva revelación, una revelación extra que tiene la palabra de Dios hoy en día, y ellos dicen poseer esa revelación, pues deberían, para ayudar a la humanidad y al mundo entero, ya que ellos asumen tener esa verdad y esa revelación, escribir, que necesitamos un escritor unicitario que salga y que diga, la palabra de Dios no está bien dicha y necesita una revelación extra para ponerla a la humanidad, porque todos, trinitarios, dualistas, enoteístas, testigos de Jehová, a quien querramos nombrar, no tenemos la menor duda, aún católicos que son los más despreciados muchas veces por las demás denominaciones, aún el católico cree que Dios tiene un hijo y no lo niega. Aún el católico cree que el que está sentado en el trono ahí es el Padre. Estoy mencionando el 95% de las denominaciones. Creemos que es Dios el Padre. Pero qué curioso que solo los unicitarios, ellos creen que es el Hijo de Dios, Jesucristo. No se dan cuenta que está bien claro que Juan vio a uno sentado con un libro y a uno digno, porque en el cielo no hay otro digno de poder tomar ese libro. Entonces, no sé realmente cuánto tiempo llevo. Mi hermano me puede interrumpir en el momento que yo me esté excediendo. Siga, va más de 10 minutos, pero siga, no hay problema. No, me parece bien, es decir, me parece tratar de mantener la regla. Lastimosamente yo no puedo estar en el teléfono. ¿Usted me puede decir, para ustedes, qué es el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es alguien vivo o no? Esto ya, ok, yo le puedo responder y me es un placer responderle, pero la pregunta es, ¿va a dar usted su argumentación o esto es parte de preguntas? No, o sea, es que me quedó duda sobre eso. O sea, si la puede, no es mi argumentación. Ok, sí, pero ¿te parece un compartir? Es decir, bueno, las preguntas, yo le puedo responder 5 o 10 preguntas, al fin y al cabo necesito vaciar de mí todo lo que yo realmente creo de Dios y de Jesucristo. Sí, yo creo que el Espíritu Santo es poder o el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios derrama, yo no creo que es un ser viviente con el que Dios platica. Yo no creo que Dios platica con el Espíritu Santo. No es un ser, un ente que puede conversar con Dios. Jesucristo sí es un ser que puede platicar con Dios y dirigir una conversación con Dios y Dios responderle a Jesucristo. El Espíritu Santo no. Yo lo entiendo al Espíritu Santo por lo que la palabra de Dios dice que es Dios por medio de su Santo Espíritu, no una persona, en su vida.
Si usted va caminando por una calle peligrosa en la que sabe que se va a encontrar, el Espíritu le indica y le dice, mira, 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 movete o hace esto o lo otro. Es decir, pero no es un individuo. Es decir, no sé si mi respuesta es un poco clara. ¿Cuál Dios es? Porque usted me está hablando de dos. Dios el Hijo y Dios el Padre. ¿Cuál de los dos es el Espíritu? Cuando yo le digo, no, no, que yo no le estoy diciendo que el Espíritu Santo, le estoy diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu que Dios da a la vida, así como Dios pone el Espíritu en nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo que el Espíritu Santo es un ser, un Dios. Pero me está diciendo que es el Espíritu de Dios. ¿Cuál de los dos? Es que me pregunta cuál de los dos, si el Espíritu, usted me está queriendo, entiendo donde usted me quiere atrapar. Usted dice que si el Espíritu de Dios... Yo solamente estoy... No lo quiero atrapar en nada. Usted me está diciendo que el Espíritu es el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿de cuál de los dos? Porque usted me dice que el Hijo es Dios y el Padre es Dios. ¿Del cuál de los dos? Sí. Es el Espíritu. Ok. Como usted, si me lo permite, cuando dice Dios de dioses, Señor de señores, hay uno que es Dios de dioses, es el Padre. Y si dice Dios de dioses, es porque aunque quien lo quiera negar, Dios no es Dios de dioses falsos. Dios, cuando dice Señor de señores, no es Señor de señores falsos, es de verdaderamente señores. Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo Dios? Usted toma, cuando yo digo la frase o la expresión Dios, en el mismo sentido que yo me refiero a Dios el Padre. Y no, respóndame nomás la pregunta para yo entrar en mi argumentación. ¿De cuál de los dos es el Espíritu? Porque usted me habla de Dios el Hijo y de Dios el Padre. ¿De cuál de los dos es el Espíritu de Dios? ¿De cuál de los dos? ¿Qué espíritu tenía Jesucristo? El Espíritu de Dios. ¿De cuál? ¿Sí, no? Por eso, ¿de cuál de los dos dioses? No, es que la pregunta tiene... Si usted la pregunta suya es... no quiere utilizar términos porque así se empieza a perder el buen gusto de la conversación. Su pregunta lleva por decirlo así, un doble sentido. Y yo quiero ir por lo que yo creo, no por lo que usted... Listo, déjeme argumentar entonces, no quiere responder. Vamos. Listo, pues. Dele, pues. Bueno. Okay. Pon mi cronómetro en 0. Vamos. Yo apago ahora mi micrófono acá, no hay problema. Inicio. Bueno, el amigo Inmer, él quiere contextualizar lo que él cree, ¿sí? Dice, ha dicho algo, él quiere que yo empiece por donde él quiere él quiere que yo empiece por donde él quiere, pero él sí puede contextualizar todo. Entonces yo voy a empezar por donde yo quiero que voy a empezar yo. El amigo ha dicho dos cosas. El que está sentado en el trono es el único Dios todopoderoso, el cual es el Padre. El cual es el Padre. O sea, no puede haber otro sentado que sea todopoderoso, porque el todopoderoso es el Padre, y ese es el que está sentado en el trono. Eso, con ese solo argumento se ha acabado de refutar él. Para los apóstoles es literal el Hijo. O sea, mire, para los apóstoles literal el Hijo. Vamos a ver si estos dos postulados son ciertos. El amigo Inmer nos habla de que él no cree que Jehová sea solo, sino que tiene otro Dios, el cual lo acompaña, el cual es el Hijo, el Dios Hijo. Pero eso contradice todo lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque la Escritura me dice, y ustedes se acuerdan que le pregunté que si son semejantes, coiguales, me dice que sí, que son coiguales, pero que el Hijo tiene un Dios, el cual es el Padre. Un Dios que tiene otro Dios. O sea, ahí se pierde la coigualdad. ¿Sí me entienden? Porque si yo tengo un jefe, indica que yo no soy igual a mi jefe, yo soy subalterno. ¿Sí me entienden? Si yo tengo jefe, yo no puedo ser igual a mi jefe. Él es mi jefe y yo soy el subalterno. Por lo tanto, no somos iguales. En cuanto, digámoslo así, en cuanto al rango.
Entonces es imposible que sean coiguales porque hay un Dios que tiene otro Dios. Eso es ignorar las escrituras, eso es ignorar las escrituras. ¿Por qué la Biblia me dice esto? Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie hay semejante a mí. Nadie hay semejante a mí. Y él dice pues que fue en el tiempo, dice el amigo Immer, fue en el tiempo que Dios hizo a su hijo, al otro Dios. Pero mire lo que dice la escritura, Isaías 43, dice así. Todo esto lo refuta la escritura. Isaías 43 dice así: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, ni en la eternidad ni después de la eternidad será formado otro Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y él dice que está Dios, el Padre, salvando, y que el Hijo también salva. Y dice aquí: antes de mí, vamos a referirnos a la eternidad, no fue formado Dios ni lo será después de mí. Y recuerde que el amigo Inmer nos ha dicho, dualista, nos ha dicho que Dios formó su Hijo, o sea, el otro Dios lo formó en el tiempo. Lo hizo en el tiempo, lo engendró en el tiempo. Dios engendró otro Dios ya en el tiempo. Pero aquí dice la escritura todo lo contrario. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lo que pasa es que el amigo Immer no quiere creerle a Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, mi siervo que yo escogí, mi país, mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcas, creas y entiendas, Immer, que yo mismo soy. O como dice la traducción de 1997, que yo soy Él. O sea, está diciendo que Él y el Hijo son el mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, la escritura nos dice que el que vendría es Jehová, el Padre. Esto lo erra, Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Y dice que Jehová es el Padre. Recuerde que el amigo Immer dice que Jehová es el Padre. ¿Sí? Y está diciendo la escritura que el mismo Jehová vendría y nos salvaría, 33, 22. Pero antes de eso, en el verso 17 dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra de lejos. ¿Cuál es el rey? Jehová es rey eternamente y para siempre. Eso lo dice la escritura. ¿A cuál rey verían? A Jehová, porque él mismo vendría y nos salvaría. Decía los apocados de corazón: esforzados no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Lo que pasa es que el amigo Immer quiere hacer de un solo, de lo que dice él, que Jesucristo dice que tiene un Dios y Padre, y lo mismo dice Pablo, pero lo dice es en base a la escritura. Ahora, porque del hijo de David se dice esto, porque Jesucristo es el hijo de David según la carne. El Salmo 88, ¿ya? Salmo que el mismo Señor dice que su verdad no sería, aquí lo dice, vamos a leerlo. Dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará. Escuche bien lo que debería decir el hijo de David: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. O sea, esto lo tiene que decir cuando se engendrara el hijo de David, que sería el hijo de Dios. Mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero mire lo que dice el verso 38 y 30, el verso 33 y 34. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Lo que salió de la boca de Dios es que Él es único, que no formará otro Dios, o no fue formado otro Dios antes de Él, ni lo será después de Él, sino que Él mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo? El mismo Señor dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Yahweh con nosotros, o Jehová con nosotros, porque Él mismo nos salvaría. Eso lo dice la escritura. Ahora, en base a lo que dice el amigo Immer, de Apocalipsis capítulo 5, no sé si Immer ha leído bien, pero dice que el Cordero está en todo lado, está en medio del trono, eso lo sitúa en el trono, está y en medio de los ancianos, ¿sí? Está en el trono, está en medio de los ancianos, está en pie, ¿sí? ¿Por qué? Esto nos está hablando es de la omnipresencia de Dios, querido amigo Immer.
¿Ya? Usted dice que solamente, pues que Jesucristo no puede estar sentado en el trono, porque el que está sentado en el trono es el único Dios todopoderoso, el cual es el Padre. Me imagino que usted lo toma de lo que dice el capítulo 4, verso 8 de Apocalipsis, dice que Juan vio en el cielo un trono y en el trono uno sentado, ¿sí? Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el que ha de venir? ¿El Padre o el Hijo? Recuerde que el que ha de venir es el Todopoderoso. Ahora, Jesús en el capítulo 1, verso 8, dice esto: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y usted dice que el Todopoderoso es el Padre. Y Jesucristo está diciendo que Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis capítulo 21 nos sitúa a Jesucristo en el trono. Dice ahí: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, el que estaba sentado en el trono, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. El que está sentado en el trono, ¿quién es? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién es ese? Apocalipsis 1:8. Léalo. Léalo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Dios, el que es, el que era, el Todopoderoso. Ahora, si usted lee esto y dice que al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, o sea, será el Padre, el Padre. Ahora, si usted lee el capítulo 22, dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién es este? Jesús, el que es, el que era, el que va a venir, es Él, el Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús. Jesús es el que está sentado en el trono, no lo dice que es otro. Ahora, usted dice, para los apóstoles, el Hijo es literal. Ahora, para terminar con esta parte, capítulo 22, de ahí mismo de Apocalipsis, nos dice así. Capítulo 21, verso 22, dice literalmente esto: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, escuche bien, el templo de ella y el Cordero. ¿Ah? Y el Cordero, o también, o igualmente, que se puede también traducir así, ese kai se puede traducir igualmente o también. Y no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso, ya sabemos que el Señor Dios Todopoderoso es el mismo Jesús, el cual es el templo de ella, también el Cordero, o igualmente el Cordero. Ahora, usted dice, para los apóstoles literal que Jesucristo es el Hijo. Y si es el Hijo, recuerde que el Señor Dios Todopoderoso dice que es el Padre, y Pablo lo presenta al Señor Dios Todopoderoso como el Señor. Y recuerde que para Pablo solamente hay un Señor, Jesucristo. ¿Sí? Dice Pablo literalmente, un Señor, Jesucristo. Y aquí nos dice así. Dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6, verso 16 en adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados. ¿Dice quién? No dice el Dios Hijo. No, dice el Señor. Y para nosotros, Pablo dice solamente hay un Señor, Jesucristo, un Señor, una fe, un bautismo. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. ¿Sí? Si usted tiene dos padres, entonces tiene un gran problema negando la Escritura. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y como vemos que el Señor para Juan es el Todopoderoso, eso está en Apocalipsis. Y Juan, usted dice que literal es el Hijo. Y Juan dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Juan dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció? ¿Literal es el Hijo? ¿El Dios Hijo? No, dice el Padre. Y dice, y sabéis que Él apareció, os fue manifestado, está hablando del Padre, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces vemos, amigo Imer, que lo que usted nos ha dicho el día de hoy, sí, que Jesucristo es el Dios Hijo, eso no existe en la Escritura. Vemos por qué también la Escritura nos dice que Jesucristo dice que tiene un Dios y Padre, es para cumplir, porque recuerde que Jesús, hablándole a sus apóstoles, dijo, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, en la ley, en los salmos y en los profetas. Y en la ley, en los salmos y en los profetas nos dice que solamente hay un Dios, el Padre, que Él mismo vendría y nos salvaría,
que antes de él no fue formado Dios ni lo será después de él, que él mismo dice, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y él es el Señor Dios Todopoderoso, como lo muestra la Escritura, el que está sentado en el trono. Y el Señor, lo dice Pablo, es el Padre. Y el que fue manifestado, como lo dice Juan, fue el Padre para quitar nuestros pecados. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién? ¿De quién está hablando? Del Padre. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados. Y eso corresponde, o si lo vamos a contextualizar, eso corresponde a lo que nos dice el Antiguo Testamento, que el mismo Dios, que el cual es el Padre, Jehová o Yahweh, como se lo llama, él mismo dijo que vendría y nos salvaría. Bueno, amigo Imer, vamos a hacer unas 2, 3 preguntas ya para terminar, por favor. Imer. ¿Aló? Sí. Vamos a hacer unas 2 preguntas. No nos vamos con las 4 preguntas, ¿verdad? No, unas 2 preguntas nomás. Vamos, perfecto, entonces no hay problema. Ok. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, señor. ¿Empiezo yo las preguntas? Sí, señor. Ok, bueno, mi amigo, hace rato. En Apocalipsis 5, quise enfocarme ahí. Dice la palabra de Dios que hay uno sentado. Voy a armar un poquito la pregunta. Hasta uno sentado y uno que toma el libro. Sabemos nosotros que la Escritura dice que Jesucristo dijo que Él no sabía el día ni la hora de su venida. Entonces mi pregunta es, ¿quién es ese que no sabe el día de su venida? ¿El que está sentado en el trono o el que toma el libro de la mano del que está sentado en el trono? ¿Quién es ese que no sabe el día de su venida? ¿El que está sentado en el trono o el que toma el libro de la mano del que está sentado en el trono? ¿Qué pregunta? De verdad, estoy asustado. A ver, amigo, no sé si usted erra. yo le puedo cambiar su argumentación. ¿Jesucristo sabe todas las cosas o no? Pedro le dice a Jesús, o Jesús le dice a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces se lo repitió y Pedro tuvo que exclamar que Jesucristo sabe todas las cosas. Le dijo, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas. O sea, entonces, ¿qué podemos decir allí? ¿Miente Jesús al decir que, o miente Pedro, y Jesús al recibir eso, que Él sabe todas las cosas? ¿O no será que Jesucristo está diciendo como hombre que Él no conocía el día y la hora? Pero como el Dios Todopoderoso dice que estén preparados porque ni aun los ángeles del cielo saben el día que el Hijo del Hombre vendrá. ¿No dio Él los tiempos y las sazones? Dijo, vendrán guerras, rumores, pestes. ¿No es saber Él todas las cosas? Yo creo, amigo Imer, que usted erra cogiendo algunos textos de la Escritura para quererlos convertir en doctrina. Jesús sabe todas las cosas, sino que en su lenguaje humano, Jesús en su mente limitada, humana, no sabía todas las cosas. Ahora, eso no indica, escuche bien, que Jesucristo no sea el Todopoderoso. Porque Juan dice que Jesucristo, el cual es el Señor, es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, es porque todo lo puede, ¿sí? Eso significa todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Para Él no nada es imposible. Y además que todopoderoso también significa Dios único y universal. Dios único y universal significa todopoderoso. O sea, Pablo está diciendo que Jesucristo es el Dios único y universal, el que todo lo puede. Y eso lo dice Jesús mismo en la Escritura, que Él es el Todopoderoso. ¿Ya? Entonces usted erra queriendo sacar a Jesús de su divinidad con su humanidad. Ok, mi segunda pregunta. Ya está su respuesta, ¿verdad? Sí, señor. Ok, mi segunda pregunta. En San Juan 8, 16, 17, si no estoy mal, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Este que dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, es
como el tema ha sido Apocalipsis 5, la pregunta viene siempre enfocada a Apocalipsis 5. ¿Quién fue el que dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió? ¿El que está sentado en el trono? Espero que esta vez me responda. ¿El que está sentado en el trono o el que toma el libro del que está sentado en el trono? Vuelve usted a ignorar las escrituras. Le recuerdo que usted dijo que Jesucristo era otro coigual con el Padre. Cuando usted lee cuando usted lee Juan capítulo 8, vemos que Jesucristo no está diciendo que es otro coigual con el Padre, sino que no es él solo, sino él y el Padre, que lo envió, él y el Padre, ¿sí? No son dos diferentes o distintos, como usted dice. Usted quiere argumentar o poner cosas en la palabra la cual no dice. O si lo dice, le doy la oportunidad que me diga que aquí está diciendo Jesús que él está al lado o junto, ¿ya?, a otro Dios. Le doy la oportunidad que lo diga. ¿Lo dice? Le doy la oportunidad. Desmiéntame. Espero. Entonces, no fue capaz de decirlo, ¿sí vio? No fue capaz de decirlo. Entonces, Jesucristo lo que está diciendo está cumpliendo la escritura. Recuerde que él dijo que él venía a cumplir todo lo que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Ahora, a Jesucristo se le dice aquí, o Jesucristo dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Cómo es Jesucristo uno con el Padre? ¿Porque está al lado del Padre o porque el Padre es otro? No. Dice Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 9 o verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? No dice junto a mí, no dice al lado mío o él es otra persona divina, sino en mí. Por eso Pablo dijo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué dice en mí? Porque le recuerdo que el profeta Zacarías, ¿sí?, dice en su profecía que Jesucristo o el siervo, ¿ya?, sería el templo de Dios. Por eso Jesús dice, derriba este templo y en 3 días lo levantaré. Además, el libro del profeta Isaías nos dice también del siervo lo siguiente. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 45, perdón. Del siervo dice lo siguiente. Mire lo que dice. Dice, así dice Jehová, 14 y 15, así dice Jehová, el trabajo de Egipto y las mercaderías de Etiopía, y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti, serán tuyos, e irán en pos de ti, y se pasarán con grillos, y te harán reverencia, y te suplicarán diciendo, mira, al siervo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro además de Dios. Y usted dice que hay otro, y lo dicen al siervo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro además de Dios. Pero mire lo que le dicen, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y el Dios de Israel usted lo sabe muy bien quién es. Usted dice que solamente hay un Dios, el verdadero, el Padre. Y usted sabe que dice aquí, lo dice que el Dios de Israel, y según Isaías capítulo 52, verso 2, Isaías 48, 1 y 2, Isaías 45, 3, el Dios de Israel, ¿quién es? Jehová. ¿Y qué le dicen al siervo? Verdaderamente tú eres Dios de Israel que te encubres, Dios de Israel, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Y qué más le dicen? Y no hay otro además de Dios. Y usted dice que hay otro. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de la omnipresencia de Jesucristo. Cuando hablamos de Juan capítulo 8, verso 16, estamos hablando de, escúcheme bien, del cumplimiento de las escrituras. Usted no fue capaz y le di la oportunidad, escuche bien, de que me mostrase que Jesucristo allí está hablando de que Él es otro que está con el Padre, y Jesucristo no está hablando de eso, está diciendo que lo que nos está dando a entender es lo que dice la Escritura, el Padre que está en mí. Ahora, referente a lo que usted pregunta de Apocalipsis capítulo 5, Jesucristo es el Todopoderoso, Él es el Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono, y también es el Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 22, lo dice, el Dios Todopoderoso, templo de ella es también el Cordero, o igualmente el Cordero, y el Cordero. Bueno. Ahí le respondí. ¿Será que puedo hacer una última pregunta un poco rápido? Es decir, yo mi respuesta no creo que vaya a ser que cojan tanto tiempo. No me tomaré 2 minutos para responderte. Responde. ¿Será que puedo hacer una tercera pregunta? Pregunte. Ok, la última. En Zacarías 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová
y él llevará gloria y se sentará y dormirá en su trono. Y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Yo tengo la Biblia pechita y no dice entre ambos, dice entre ellos dos. Pero aquí dice entre ambos en la Reina Valera. Cuando dice ambos, voy a regresar a Apocalipsis 5. Usted se me ha movido en todas, pero en Apocalipsis 5 están esos ambos que menciona Zacarías, donde dice que habrá consejo de paz entre ambos. Están ahí en Apocalipsis Zacarías, 5. por favor. ¿Zacarías qué? Zacarías 6:13. 6:13. Bueno, usted de verdad, ustedes son con la misma tijera son cortaditos. Usted quiere hacer de este texto, quiere personificar Apocalipsis 5, lea. El que lea entienda. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Está hablando del siervo. ¿Sí? Le voy a explicar algo así. Y él llevará gloria. Está hablando del templo. Jesús dijo que él es el templo. ¿Sí? Derribá este templo y en 3 días lo levantaré. Él es el templo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en él, en ese cuerpo. ¿Sí? Por eso es el templo. Por eso la Escritura dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso dice Pablo, Dios estaba en Cristo. ¿Ya? Por eso Isaías al ver esto dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro además de Dios. Y Isaías al ver esto, que Dios mismo vendría, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y no hay otro además de Dios. Y usted dice que hay otro. Pero mire lo que dice aquí, él llevará gloria. Isaías 43:5. 43:3 y 5. Vos que clama en el desierto, prepara camino ¿a quién? A Jehová. Y usted hizo que Jehová es el único Dios, que Jehová es el Padre. Vos prepara camino a Jehová y endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Salmo 102, verso 16. Está hablando de la gloria de Dios. Salmo 102, verso 16. Dice, porque Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28, dice que vio sentado uno en el trono y en el trono vio sentado a uno semejante a un hijo de hombre. Y dice ahí, esta fue la visión de la gloria de Jehová. Por eso dice, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Está hablando de la venida del Señor, cuando entre al templo. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Usted dice que este sacerdote, ¿quién es? ¿Es el Dios Todopoderoso? Uy, qué pecado con ustedes, de verdad. ¿Ustedes no saben leer? O sea que el sacerdote es el Dios Todopoderoso y el que es el templo de Jehová es el Cordero. ¿Usted no sabe leer? Dice, y habrá paz entre ambos. Está hablando entre el sacerdote y Cristo, o Dios manifestado como hombre, porque les recuerdo que Cristo vendrá a su templo, dice la Escritura, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Cuando sea reconstruida Jerusalén, cuando sea reconstruido el tercer templo, o el templo en Jerusalén, cuando el Señor venga, se sentará en su templo, y en ese tiempo habrán sacerdotes. En ese tiempo habrán sacerdotes, por eso dice aquí, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Qué pesar con usted, de verdad. Qué pesar. Aprenda a leer, amigo. ¿Puedo hacer mis preguntas? ¿Mis 3 preguntas? Claro que sí. Usted nos dijo que para los apóstoles es literal el Hijo. Le voy a preguntar. Usted dijo que para los apóstoles es literal el Hijo. O sea, no el Hijo no más, el Hijo. Le pregunto, Santiago, Pablo, Juan y el mismo Jesús, Santiago, Pablo y Juan, llamaron a Jesús Padre y el mismo Jesús se llamó Padre, ¿sí o no? Y le recuerdo que solamente hay un Dios y Padre, no hay 2 dioses ni padres, no hay 2 padres, un Dios y Padre. Pero le pregunto, Santiago, Juan y Pablo llamaron al Señor Padre y Jesús se llamó a él mismo Padre, ¿sí o no? ¿Hasta ahí su pregunta? ¿Sí o no? Ok, no. ¿No? No, absolutamente no. No, absolutamente no. Listo, no.
Primera Si dijo yo. necesita... Ok, claro, claro. Absolutamente no es mi respuesta. Mi segunda Siempre dijeron, pregunta. Usted dijo oh, que el que está sentado en el trono es el único Dios todopoderoso, el cual es el Padre. Pregunto, ¿Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, que está sentado en el trono, el cual es el todopoderoso? ¿Sí o no? no, No. ¿Listo? no. No. Es decir, puedo replicar, ¿verdad? Me imagino. Claro. De aquí es de donde dependen todos los errores. Cuando usted menciona Señor, lastimosamente desconocen, y el versículo cuando lo leen lo malinterpretan, donde dice que Dios hizo Señor a Jesucristo. Ahí le darán 5 vueltas, 10 vueltas al versículo para que no diga eso. Entonces, dice la palabra, le dijo el Señor a mi Señor. También dirán que no quiere decir eso. Luego dice, yo dice en Miqueas 5:2, de ti me saldrá el que será Señor. ¿Quién es ese que está hablando? El que te dice, de ti me saldrá el que me será Señor. Pero para ustedes decir, no, eso se lo pasan por alto tampoco. Así sucede con el alfa y la omega. Así sucede cuando dice el que es y que vendrá. Todos los títulos que Jesucristo recibe de parte de Dios, ustedes dicen, tiene que ser el mismo. Y no es así, absolutamente no es así. Cuando dice, creo que en Salmo 2, ahí podría estar yo errado, pero no estoy seguro, en Salmo 2 dice, mi rey he puesto en Sión, sobre mi santo monte. Dice, mi rey, usted dice, no, cada vez que dice rey, es el Padre. Cuando Dios puso a Jesucristo por rey, cuando Dios hizo a Jesucristo Señor. Pero usted cuando lee Señor, en donde quiera, desde Génesis al Apocalipsis, lee Señor, usted dice, ese tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Y como Dios. Y cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿quién es ese bendito que viene? Es Jesucristo, es Jesús, el Hijo de María. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se acabó el entendimiento y la gran revelación, y no saben quién es ese que viene en el nombre del Señor. Esa es mi respuesta. Mi tercera pregunta. Usted nos dijo a nosotros que Yahweh es el único Dios, Yahweh es el Padre. Usted nos dijo. Ahora, si dice algo contrario aquí, entonces se va a contradecir. Dice Yahweh, el cual es el Padre, según usted, porque usted nos dijo que Yahweh era el Padre. Dice Yahweh, el cual es el Padre, que él mismo vendría y nos salvaría, que él mismo vendría, que vendría Jehová el Señor. Y él mismo dijo que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, porque usted nos dijo que fue formado otro Dios en el tiempo. Pero Yahweh dijo que antes de él no formaría otro Dios, ni lo sería después de él, porque él mismo vendría y nos salvaría. ¿Sí o no? Sí, eso sí, eso sí. La interpretación que le den los unicitarios es la que es la que hace entrar en controversia a la palabra. El problema es que el unicitario toma literal lo que le conviene y toma como interpretativo lo que le conviene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dice yo mismo iré, por ejemplo, cuando dice yo mismo iré, ellos dicen no, es que él está diciendo que físicamente el Padre va a venir y él esto y lo otro. Cuando Dios se está comprometiendo a que él mismo, es que el mismo Dios de siempre, el mismo Dios que estuvo con su pueblo en todo momento, cuando lo sacó de la mano de Faraón, cuando lo liberó de la mano de Faraón, cuando hizo tantas cosas milagrosas, vino ese mismo, dice yo mismo iré y os salvaré. Entonces, o yo mismo estaré presente. Y si Dios es nuestro único Salvador, de quien procede, si en este caso hubiera sido Moisés el que hubiera venido, hubiera sido Elías, en este caso fue nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso deja de ser el mismo Dios el que estaría con nosotros? ¿O acaso porque no fue Jesucristo el que salvó al pueblo de Israel ya en estos últimos tiempos, que sabemos que fue ya nuestro Señor Jesucristo el último enviado de Dios? Es decir, ¿acaso porque fue Moisés en el principio que salvó al pueblo y lo libró de la mano de Faraón, acaso no es el mismo? Cuando dice yo mismo, es decir, no quiere decir que porque Moisés fue el medio que Dios utilizó, quiere decir que Moisés es ese Dios, porque Dios diga que yo mismo, con los primeros yo mismo con los postreros. Es decir, esa es mi respuesta. Bueno, tiene 3 minutos a partir de ya para contraargumentar y despedirse. Bueno,
debido a ciertas, ¿cómo decir? A ciertas cosas que suceden ya cuando uno está en vivo en una conversación, a veces se desvían un poco los argumentos y los puntos que uno quisiera plantear. Pero me mantengo en lo que quise exponerle a mi hermano hace rato. No vi realmente que me respondiera que en ninguna de las preguntas yo lo llevé a él a que hay uno sentado y hay uno que toma el libro. Mi hermano en ninguna tomó la base de donde yo tomé la pregunta, pero no la sujetó a Apocalipsis. Yo tomé una pregunta, por decirlo, de Zacarías 7:13 y le digo quiénes son estos ambos. Él se va por su explicación, se va a dar vuelta por toda la escritura, básicamente Isaías, que es el libro que más le encanta a los unicitarios. Y al final no me responde si quién es, si el que está sentado, que tiene un libro, o el que está en pie, que toma el libro. No sé si mi hermano, para él tener un libro y tomar un libro es lo mismo. No sé si para él caminar y ir agarrar de la mano derecha del que está sentado, no sé si para él es lo mismo que estar sentado y tener un libro. Estas son las contradicciones, pero es increíble que en su corazón se lo creen. Y ellos son sinceros en eso, ellos se lo creen ellos mismos y así se lo enseñarán a las siguientes generaciones, a sus hijos, a sus miembros. Y bueno, es así. Pero esto es lo que es. Este es el mundo y así esperaremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro punto es esto. Cuando le hago la siguiente pregunta, ¿quién fue el que no sabía? Viene, no me responde quién es, si el que está en el trono o Jesucristo. Se va para explicar que el apóstol Pedro le dijo, tú lo sabes todo, y dice que esto y lo otro. No, pues entonces ¿quién miente? Porque Jesucristo dijo que no sabía, y Pedro le dice que sabes. Entonces, ¿quién miente, Jesucristo o Pedro? Tampoco me lo respondió. Entonces, creo que estaría de más argumentar. Es decir, él, mi hermano, está acostumbrado al debate y está acostumbrado a argumentar, aunque vaya en contra de la corriente. Pero si una cosa le tengo mi respeto, mi hermano, se lo digo con toda honestidad, no importa si en algunos puntos se ha visto en dificultad para responder, usted es valiente y da la cara a cualquier pregunta. Y eso se lo aplaudo, mis respetos, porque le digo, he andado por varios años en el Evangelio y qué cuesta realmente. El unicitario solamente golpea y se corre, tira la pedrada y se corre, y ustedes de los que dan la cara. Así es que, bueno, mis respetos para ustedes, espero no haberle faltado el respeto, que de alguna manera sin querer a veces lo hacemos. Que mi Dios y Padre lo mantenga lleno de salud a usted y a su familia, y que los oyentes, pues, si van a comentar que realmente si tienen un temor de Dios, que no sean groseros, ni tanto con mi amigo Cerrato, ni con su persona, que lo que he tratado solamente es tratar de compartir un tema que creo que puede ser de edificación para el que realmente tenga un verdadero interés en querer conocer de la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Bueno, paramos aquí, lo reinicio y inicio yo. Bueno, muchas gracias, amigo Imer. Mis 3 minutos van a ser muy cortos, en realidad lo que tengo que decir. Primera pregunta. En base a lo que usted dijo en Juan 18:16, mire que le di la oportunidad de que nos mostrase allí. Le di la oportunidad de que nos mostrase allí que Jesucristo está diciendo que, como usted dice que son dos dioses, el Dios Hijo y el Dios Padre, que Jesucristo está diciendo que Él es otro juntamente o al lado del Padre. No pudo. Entonces con eso quedó refutado usted. Mi pregunta fue, la primera, dice Jesucristo, dice Juan, dice Pablo y dice Jacobo o Santiago que Jesucristo o el Señor es el Padre, porque solamente hay un Señor. Usted dijo que no. Leamos lo que dice Jesucristo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? Jesucristo se llama a él mismo Padre. Y usted dijo que no. Eso hace que usted niegue las escrituras. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Allí Juan dice que mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién lo conocieron? Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿A quién lo conocieron? Juan dice, el Padre. Y dice, y sabéis que Él fue manifestado para llevar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién? El Padre. Dice primera de Juan capítulo 2, verso 14, dice, os escribo a vos, o verso 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sí? ¿Quién es ese?
Usted dirá el Hijo, pero mire lo que dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Juan, Santiago capítulo 3, verso 10, verso 9, si no estoy mal allí, Santiago en su carta dice, el capítulo 2, verso 1, amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Capítulo 3, verso 9, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre. Así está en el griego, con ella bendecimos al Señor y Padre. Pablo dice que el Señor es el Padre, y usted dijo que no. ¿Ah? ¿Quién miente aquí? Usted que solamente toma unos ciertos versículos parcializados. ¿Quién miente? Capítulo dice, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. La otra pregunta dice que el mismo Dios vendría y nos salvaría, y que él dijo que no formaría otro Dios antes de él ni después de él. Usted dijo, sí lo dijo. Con eso mismo usted se refuta, porque usted dijo que el Hijo, el Dios Hijo, fue formado después en el tiempo, y la misma Escritura dice, no será formado otro Dios antes de mí ni después de mí. ¿Ah? Usted mismo se refuta, y usted dice que deja de ser el mismo Dios porque el mismo vendría, o sea, el mismo vendría, y entonces es el mismo Dios. Usted recuerde que usted mismo dijo, sí, usted está diciendo que Jesucristo, al venir el Hijo, está viniendo el mismo Dios, pero usted está diciendo que son dos personas o dos dioses separados, coiguales pero separados. Entonces no puede ser el mismo Dios, no puede ser. Usted mismo lo dijo, por eso lo puse a hablar, para que la gente escuchara lo que usted cree, para que después no fuera a decir que son inventos míos. Usted dijo que eran dos diferentes y distintos, o sea, no puede ser el mismo. Y usted mismo dijo que Dios formó su Hijo, su Dios Hijo, lo formó en el tiempo, y la Biblia dice que Dios no formará otro Dios después de él. Usted mismo se refutó. La otra pregunta dice Jesucristo, dice la Escritura que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Lo dice la Escritura. Y usted dijo, no. ¿Ah? ¿Hasta dónde llega usted negando las Escrituras, amigo? Apocalipsis capítulo 1, verso 8, esto lo dice el Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el Todopoderoso. Y Pablo dice, salid de allá, dice el Señor, y seré para vosotros por Padre y me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. O sea, Jesucristo es el Todopoderoso. Y usted dice que no. ¿Quién miente aquí? Usted. Yo creo toda la Escritura. Usted la cree solamente unas pequeñas partes. Entonces, por lo tanto, hoy ha sido usted mismo con sus propios argumentos refutado, mi querido amigo Imer. Bueno, me despido de ustedes. Gracias, Imer, por haber estado con nosotros en este día. Le agradezco y espero que vuelva. No, gracias a usted, realmente, es decir, creo que estuvo bonito realmente el compartir. A veces se han salido a veces de control las conversaciones, pero me parece que fue agradable, y le hacía mención que si gusta podemos también debatir el tema de que Jesucristo es el padre de familia. Creo que lo podemos debatir en un buen ambiente. No hay problema, después nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Bueno, Imer, hasta luego, Dios lo bendiga. Amén. Bueno, nos despedimos ya. Hemos acabado este debate con el dualista amigo Imer Cuchillas, creo que se llama, del Salvador. Ya hemos acabado con determinado el debate, y agradezco a todos mis amigos y hermanos que estuvieron pendientes de este debate. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Recuerde, mi hermano, tenemos los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y 2. Mire, aquí enfrentamos a todo el mundo, porque tenemos la contundencia de la Escritura. Si usted quiere aprender un poquito más acerca de la unicidad de Dios, lleve sus libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y 2. Allí hay 39 temas, llévelos. Me puede llamar a mí, a su siervo Ale Cerrato, al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Y el libro, también tenemos el libro Catolicismo al Descubierto, donde podemos mostrarle a los católicos que lo que ellos creen no es conforme a las Escrituras, sus dogmas, no es, pero hay que mostrárselo en las Escrituras, hermano. En ese libro se dan herramientas útiles para que ustedes pues aprendamos también cómo evangelizar tanto los católicos, y en el libro La Unicidad, los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y 2, aprendamos cómo mostrar contundentemente la unicidad de Dios en las Escrituras. ¿Sí? Recuerde, también tenemos aquí en este canal La Única Verdad de Dios, canal Pentecostal, tenemos nuestra obra social que se llama Ayúdanos, Obras es Amor.
Así se llama, Obras de Amor, ayúdanos a ayudar. Hemos compartido con varias personas, hemos compartido el sustento diario, les hemos dado para ello, para pasajes, también para que vayan a trabajar porque no tienen, remesas, también para el sustento diario, hermanos. Pero eso solamente lo podemos hacer con sus aportes, con sus ofrendas, ¿sí? Si alguno quiere hacerse partícipe de este ministerio de darle al que necesita, pues ¿cómo puede comunicarse conmigo? A Ale Cerrato, más 57 318 436 0745. Bueno, mis hermanos, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga.